Hay un momento que ningún empresario quiere vivir. Es ese instante en que abres tu computadora un lunes por la mañana, intentas entrar al sistema de tu empresa y la pantalla te muestra un mensaje que no reconoces. Un texto extraño, en un idioma que no es el tuyo, diciéndote que todos tus archivos fueron cifrados y que, si quieres recuperarlos, tienes que pagar. No en pesos, en criptomonedas. Y el contador regresivo ya empezó. Eso le pasó a más de 66,000 empresas mexicanas solo en el último año. No son estadísticas inventadas, son reportes del INAI, de la Guardia Nacional y de firmas de ciberseguridad que operan en el país. Y lo más alarmante no es el número de ataques. Lo más alarmante es que la mayoría de esos negocios no tenían ningún mecanismo financiero para absorber ese golpe. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos asesores de negocios en México te explican con claridad. Vamos a hablar del seguro cibernético. ¿Qué es exactamente? ¿Para qué tipo de empresa tiene sentido contratarlo? ¿Cuánto cubre? ¿Cómo se calcula su precio? ¿Qué dice la ley sobre tu responsabilidad cuando sufres un ataque? ¿Y cuáles son los errores más comunes que convierten una póliza inútil en papel mojado? Si tienes una empresa, si eres contador, si eres asesor financiero o si simplemente eres alguien que toma decisiones en un negocio, este contenido es para ti. Y te pido que lo veas hasta el final, porque lo más importante no está al principio. Vamos a empezar por lo básico, porque hay mucha confusión sobre qué es realmente este tipo de seguro. Un seguro cibernético no es un antivirus, no es un firewall, no es un servicio de monitoreo, es un contrato financiero entre tu empresa y una aseguradora en el que tú pagas una prima periódica y a cambio la aseguradora se compromete a cubrir una serie de pérdidas económicas derivadas de incidentes digitales, así de simple en teoría. Así de complejo en la práctica. El mecanismo es el mismo que el de cualquier otro seguro. Tú transfieres el riesgo financiero de un evento incierto, en este caso un ciberataque o una falla de seguridad, a una tercera parte que tiene capacidad de absorberlo. La diferencia está en que el riesgo cibernético es invisible, cambia constantemente, y sus consecuencias pueden ser simultáneamente técnicas, financieras y legales. ¿Por qué esto importa para un empresario mexicano hoy, en este momento? Porque México es el tercer país de América Latina con más ataques cibernéticos registrados, después de Brasil y Colombia. Porque el robo de datos personales está tipificado como delito en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y porque el INAI puede sancionarte con multas de hasta 320,000 días de salario mínimo si tu empresa sufre una filtración de datos y no tomaste las medidas adecuadas. Eso, en números de hoy, puede representar millones de pesos en responsabilidad directa. Ahora bien, no toda empresa tiene las mismas necesidades ni el mismo perfil de riesgo. Y aquí es donde muchos empresarios cometen el primer error: asumir que este tipo de seguro es solo para empresas grandes, para corporativos, para bancos. Eso es completamente falso. De hecho, las pequeñas y medianas empresas son los blancos preferidos de los ciberdelincuentes, precisamente porque tienen menos defensas técnicas y menos recursos legales para responder. Hay dos grandes categorías de cobertura que necesitas entender antes de contratar cualquier póliza. La primera es la cobertura de primera parte, que protege a tu propia empresa frente a las pérdidas directas que tú sufres como consecuencia del ataque. La segunda es la cobertura de terceros, que te protege frente a las reclamaciones que otras personas o empresas pueden hacer contra ti porque tu incidente les afectó a ellos. La cobertura de primera parte incluye cosas como la pérdida de ingresos durante el tiempo que tu negocio estuvo interrumpido, los costos de recuperación de datos, los gastos de contratar especialistas forenses digitales para entender qué pasó y, en algunos casos, el pago del rescate en ataques de ransomware, aunque este último punto es uno de los temas más debatidos en la industria, y te voy a explicar por qué en un momento. La cobertura de terceros, por su parte,
es la que más se relaciona con la responsabilidad legal. Si tu empresa maneja datos de clientes, de proveedores, de empleados, y esos datos son comprometidos, esas personas tienen derechos. Tienen el derecho de reclamarte daños y perjuicios. Tienen el derecho de presentar quejas ante el INAI. Y si hay una demanda judicial, los costos de defensa legal pueden ser devastadores, incluso si al final ganas el caso. Esta distinción entre cobertura propia y cobertura frente a terceros es fundamental porque define el presupuesto que necesitas destinar y el tipo de actividad de tu empresa. Un despacho contable que maneja datos fiscales de cientos de clientes no tiene el mismo perfil que una ferretería que vende en línea. Ambas pueden necesitar cobertura, pero la composición de esa cobertura es completamente diferente. Hablemos ahora de algo que muy pocas personas entienden: cómo se determina cuánta cobertura necesitas. Aquí es donde la mayoría de los asesores te dan un número genérico que no tiene ningún fundamento técnico. La realidad es que el cálculo correcto parte de tres variables. La primera es el valor de los activos digitales que tienes en riesgo: bases de datos, sistemas propietarios, información confidencial de clientes. La segunda es el costo estimado de interrupción del negocio por día, porque si tu sistema cae y no puedes operar durante una semana, ¿cuánto dinero estás dejando de generar? La tercera es tu exposición legal potencial, que depende del tipo de datos que manejas y del volumen de personas afectadas en caso de una filtración. Un error muy común es contratar una póliza con límites demasiado bajos porque la prima es más barata. El problema es que en caso de siniestro, si el daño supera el límite de cobertura, tú absorbes la diferencia. Y en ciberseguridad, esa diferencia puede ser enorme. El costo promedio de un incidente de ransomware para una empresa mediana en México oscila entre 500,000 y 3 millones de pesos, contando recuperación, pérdida de ingresos, honorarios legales y sanciones regulatorias. Una póliza que cubre solo 200,000 pesos es prácticamente decorativa. Ahora, el tema del precio. ¿Cómo calculan las aseguradoras la prima que vas a pagar? Esto es lo que te permite entender si te están cobrando algo justo o si te están vendiendo humo. Las aseguradoras utilizan un modelo de evaluación de riesgo que considera múltiples factores. El primero es el sector económico al que pertenece tu empresa, porque algunos sectores, como salud, finanzas y comercio electrónico, tienen un perfil de riesgo mucho más alto. El segundo factor es el volumen y la sensibilidad de los datos que manejas. El tercero es tu infraestructura de seguridad actual. ¿Tienes autenticación de dos factores? ¿Haces respaldos periódicos? ¿Tienes políticas de contraseñas? ¿Capacitas a tus empleados en ciberseguridad? El cuarto factor es tu historial de incidentes previos. Este último punto es importante. Si ya sufriste un ataque antes y no implementaste medidas correctivas, muchas aseguradoras simplemente te rechazarán la solicitud o te ofrecerán condiciones tan restrictivas que la póliza no te sirve de nada. Aquí aplica la misma lógica que con el seguro de auto. Si tienes muchos siniestros, tu prima sube o te quedas sin cobertura. El proceso de suscripción, que es como se llama el proceso de aprobación de una póliza cibernética, normalmente incluye un cuestionario técnico detallado que debes responder con honestidad. Esto no es un trámite burocrático menor, es un documento legal. Si respondes de forma incorrecta o incompleta, la aseguradora puede invalidar la póliza en el momento del siniestro, exactamente cuando más la necesitas. Conozco casos en que empresas pagaron años de primas y cuando llegó el momento de reclamar, la aseguradora demostró que la información proporcionada en la solicitud no era veraz. Resultado: cero cobertura. Vamos ahora al territorio que más incomoda a los empresarios, pero que es absolutamente necesario entender: la responsabilidad legal. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece obligaciones muy concretas para cualquier empresa que trate datos personales. Y prácticamente todas las empresas lo hacen.
Si tienes empleados, tienes datos personales. Si tienes clientes, tienes datos personales. Si usas una plataforma de facturación electrónica, tienes datos personales. La ley exige que implementes medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas proporcionales al riesgo. Eso significa que no puedes escudarte diciendo que eres una empresa pequeña y no tenías recursos. El INAI evalúa si las medidas que tomaste eran razonables dado el tamaño y la naturaleza de tu negocio. Y si determina que no lo eran, las sanciones son reales y ejecutables. Más allá del INAI, existe la posibilidad de responsabilidad civil frente a las personas cuyos datos fueron comprometidos. Esto es un escenario que en México todavía es incipiente comparado con países como Estados Unidos o España, pero que está creciendo. Cada vez hay más casos de demandas individuales y colectivas derivadas de filtraciones de datos. Y el seguro cibernético es precisamente el instrumento financiero diseñado para cubrir los costos de defensa legal y, en caso de condena, la compensación económica hasta el límite de la póliza. Hay otro componente legal que muchos empresarios ignoran completamente: la responsabilidad frente a tus propios proveedores y clientes empresariales. Si eres proveedor de otra empresa y sufres un ataque que compromete la cadena de suministro o los sistemas del cliente, ese cliente puede exigirte daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Esto está pasando cada vez más en México a medida que las grandes empresas exigen a sus proveedores certificaciones y garantías de seguridad. Algunos contratos comerciales ya incluyen cláusulas específicas que te obligan a contar con cobertura cibernética. Si no la tienes, puedes perder el contrato o enfrentar penalizaciones. Ahora, sobre la gestión práctica de la póliza. Contratar el seguro es solo el primer paso. Lo que determina si esa póliza realmente te protege es cómo la administras. Aquí hay 3 áreas críticas que la mayoría de los empresarios descuida. La primera es la cláusula de beneficiarios en el contexto corporativo. Si tu empresa tiene socios, necesitas definir con claridad quién tiene la autoridad para activar la póliza y quién recibe los beneficios. Esto suena obvio, pero cuando hay un incidente real y el estrés es máximo, los conflictos entre socios sobre decisiones urgentes pueden retrasar la respuesta y agravar el daño. La segunda es el periodo de contestación. Todas las pólizas cibernéticas tienen plazos para notificar el siniestro a la aseguradora. Algunos son de 24 horas, otros de 72 horas. Si no notificas dentro del plazo establecido, la aseguradora puede rechazar la reclamación. Esto es crítico porque en un ataque de ransomware, las primeras horas son caóticas, y lo último en lo que piensas es en llamar a tu aseguradora. Por eso necesitas tener el proceso documentado y practicado antes de que ocurra el incidente. La tercera área es el tratamiento fiscal. Las primas de seguros cibernéticos son deducibles de impuestos como gastos de operación de la empresa, siempre que estén debidamente documentadas y relacionadas con la actividad del negocio. Este punto es relevante porque reduce el costo neto de la protección. Si tu empresa paga 80,000 pesos al año en primas y está en el régimen general de personas morales, el efecto fiscal puede reducir ese costo real en un 30% o más. Es un argumento financiero sólido que muchos empresarios desconocen. Llegamos a la parte que considero más valiosa de este análisis, y tiene que ver con los errores más comunes que convierten una póliza cibernética en un documento sin utilidad real. El primero ya lo mencioné: proporcionar información falsa o incompleta en la solicitud. Es el error más grave y el que tiene consecuencias más definitivas. El segundo error es no leer las exclusiones. Todas las pólizas tienen exclusiones, y en el ámbito cibernético algunas son particularmente sorprendentes. Por ejemplo, muchas pólizas excluyen los daños causados por empleados de la propia empresa, lo que se llama amenaza interna. El problema es que una parte muy significativa de los incidentes de seguridad tienen componentes internos. Un empleado que hace clic en un enlace malicioso, alguien que comparte credenciales por descuido o, en casos más graves, sabotaje deliberado. Si tu póliza excluye esto,
tu cobertura es sustancialmente menor de lo que crees. El tercer error es no actualizar la póliza cuando el negocio crece o cambia. Si hace 2 años tenías 5 empleados y ahora tienes 50, si empezaste a vender en línea, si contrataste sistemas en la nube, tu perfil de riesgo cambió radicalmente. Una póliza calculada sobre la realidad de hace 2 años puede ser totalmente insuficiente para la realidad de hoy. El cuarto error es contratar la póliza como si fuera la única medida de seguridad. El seguro es el último recurso financiero, no el primero. Las aseguradoras lo saben, y muchas de ellas están incorporando condiciones que exigen que el asegurado mantenga ciertos estándares mínimos de seguridad durante la vigencia de la póliza. Si en el momento del siniestro descubren que no tenías medidas básicas activas, pueden reducir el pago o rechazarlo. El seguro funciona como el cinturón de seguridad en el auto. Es indispensable, pero no te exime de manejar bien. El quinto error, y este es particularmente relevante para el mercado mexicano, es elegir una aseguradora sin experiencia específica en riesgos cibernéticos. No todas las aseguradoras que ofrecen este producto tienen la infraestructura para responder adecuadamente cuando ocurre un incidente. Necesitas una aseguradora que tenga acuerdos con proveedores de respuesta a incidentes, que pueda enviarte un equipo forense en horas, no en días. Porque en ciberseguridad el tiempo de respuesta determina la magnitud del daño. Quiero cerrar con algo que va más allá de los números y los contratos. Vivimos en un momento en que la economía mexicana está profundamente entrelazada con lo digital. La facturación electrónica es obligatoria. El comercio electrónico creció exponencialmente. Las plataformas digitales son el canal principal de muchos negocios. Y con esa transformación vino también una superficie de riesgo mucho más grande que la mayoría de las empresas no está preparada para enfrentar. El seguro cibernético no es un lujo para grandes corporativos. Es una herramienta de gestión financiera y legal que cualquier empresa con presencia digital debería evaluar seriamente. No porque los ataques sean inevitables, sino porque cuando ocurren, el costo de no estar preparado supera con creces el costo de la cobertura. La pregunta no es si tu empresa puede darse el lujo de contratar un seguro cibernético. La pregunta real es si tu empresa puede darse el lujo de no tenerlo. Si este contenido te generó preguntas específicas sobre tu negocio, sobre cómo evaluar tu perfil de riesgo o cómo comparar opciones de cobertura, déjalo en los comentarios. Leo todos y muchas veces las preguntas de una sola persona son las preguntas que todos tienen pero nadie hace. Y si conoces a algún empresario, contador o directivo que debería ver esto, compártelo. Ese gesto simple puede hacer una diferencia real en cómo alguien protege lo que construyó.